resistente al movimiento, tiene dos componentes. En este caso es la componente del ángulo de adherencia y la cohesión de adherencia, ¿ya? En este ejemplo es una arena limpia que no tiene ningún tipo de cohesión, por eso es que en este ejemplo solamente tiene el primer componente, ¿ya? Y luego se calcula la presión pasiva, ¿no?, que es del lado izquierdo, para que las fuerzas resistentes tengan estas dos componentes, ¿no? La fuerza resistente en sí y la presión pasiva. Como no hay presión de poros, ¿ya? Como es un muro seco, la presión de poros del lado izquierdo y del lado derecho no existe, entonces la ecuación queda acá. Y en el lado resistente actuante, ya está la fuerza activa calculada por la fuerza activa en componente horizontal calculado por Rankine. En este caso es un ejemplo de Rankine. Y el factor de seguridad que se obtiene es dividiendo la sumatoria de fuerzas resistentes a este movimiento, dividido entre la sumatoria de fuerzas actuantes, ¿no? Que en este caso sale 1.2. Este valor se recomienda que sea mayor a 1.5, entre 1.5 a 2. ¿Ya? En este caso, el diseño propuesto con las condiciones que se obtienen no estaría adecuado. ¿Ya? Lo que se recomienda es aumentar el factor de seguridad a 1.5. ¿Cómo se aumentaría? Aumentando las fuerzas resistentes. ¿Ya? Y las fuerzas resistentes están en función del peso del muro, de las dimensiones de su ancho, ¿ya? Entonces, tal vez una opción sería aumentar las dimensiones del ancho de la fundación y aumentar las dimensiones del tallo del muro, de tal forma de hacerlo más resistente. ¿Ya? El segundo ejemplo es en función del ejemplo 6.2, donde en este ejemplo, vamos a ver, está ligado con el ejemplo 6.2, donde se calculan las fuerzas en este ejemplo. En el 6.6 ya se calcula de las fuerzas que contemplan al ejemplo 6.2, donde se tienen dos tipos de suelo, hay presencia del nivel freático. Vean que en la base se tiene los datos del ángulo adherente y la cohesión adherente, ¿no? Estos datos son los que ayudan a calcular la fuerza resistente que se genera en la base del muro. Y para calcular esto necesitamos valorar, ¿ya?, todas las fuerzas verticales que están por encima del muro, ¿ya? En este caso, se calcula en esta tabla donde se valora el momento, y aquí se calcula el peso que está por encima del muro de 832.29. Ese valor es el que se utiliza en el ejemplo 6.12
11, a 6, 6, 10, no, no. Sí, aquí está. El ejemplo 6.10 de valor de sumatoria de fuerzas verticales que están por encima de la base del muro. Y aquí se valora la presión de poros a nivel de la base, ¿ya? De esta manera. 110, 125. Valora la fuerza pasiva de este lado, y hace las sumatorias para valorar cuánto es la fuerza de deslizamiento en esa situación, dividiendo las fuerzas resistentes entre las fuerzas actuales, las fuerzas que se oponen al desplazamiento del muro sobre la base del muro versus las fuerzas actuantes que actúan sobre el muro para que éste inicie un movimiento. En este caso, el factor de seguridad sale 0,99, lo cual indica que el muro está propenso a que por movimiento del muro sobre la base, es probable que falle el muro, es decir, que se inicie un movimiento, puesto que los movimientos resistentes son cercanos a los movimientos actuantes. Entonces, en esta situación frágil, ¿ya? El muro puede ceder al movimiento, ¿ya? Y en este caso el muro puede fallar. En el ejemplo 6.11, aplicando el ejemplo 6.3, donde se aplica la fuerza de Coulomb, ¿ya? Esto está en base al ejemplo 6.3 y los datos que se tiene por Coulomb está acá, ¿ya? Del ejemplo 6.3 se puede valorar las fuerzas que se obtienen, ¿ya? De forma vertical sobre el muro. En este caso, al ser aplicado por Coulomb, todas las fuerzas que existen por detrás del muro son reemplazadas por la fuerza de Coulomb y por ende, la componente vertical acá es la que sustituye todos los pesos que están en este punto y solamente se valora los pesos del muro, los pesos que se encuentran por encima del muro. En estos ejemplos hay que hacer notar de que esta porción de suelo es omitida, ¿ya? Pero esto es un error porque este peso del suelo existe, ¿ya? Entonces debería ser considerado como una fuerza adicional más, ¿ya? Entonces aquí el peso vertical de este ejemplo es 582. Ingresa a este punto, ¿ya? Mencionar que esta fuerza resistente tiene dos componentes, ¿no? Que sería uno con tangente de ángulo de fricción que se genera entre el suelo y el muro, más el ancho B por la cohesión aparente. En este caso, la cohesión aparente es 0 al tratarse de una arena limpia. ¿Ya? Entonces, acá
La parte de la presión pasiva es calculado por Coulomb, pero para simplificar este cálculo puede ser realizado por Rankine para la presión pasiva. Entonces, podemos comparar este valor con el calculado por Rankine, ¿ya? Que son parecidos, 32 y 16. No, no son tan parecidos, pero para simplificar la parte pasiva en todos nuestros cálculos, vamos a calcular con Rankine, ¿ya? Y de acá se valora, ¿ya? El factor de seguridad como la relación entre las fuerzas resistentes entre las fuerzas actuantes. En este caso, la fuerza actuante es la componente horizontal, del cálculo de Coulomb, ¿no? Y en este caso el factor de seguridad sale 0,81 y este valor, al ser menor a 1, significa una sola cosa. Significa que inminentemente, si las condiciones del suelo son las que hemos calculado, el muro va a ceder al momento de ser terminado de construir, va a ceder hacia un movimiento de desplazamiento con respecto a la base del muro, ¿ya? Y por lo tanto la estructura va a fallar, porque se ha pensado que este muro se construya en esas condiciones, en esa posición, ¿ya? Y esto nos obliga a repensar en un rediseño del muro, mucho más resistente a esta fuerza. Las opciones son aumentar de dimensiones al muro para que sea más pesado y por ende aumente la fuerza resistente, o como dice la teoría, aumentar un taco en la base del muro, de tal modo de aumentar la fuerza pasiva, porque se extendería hasta la base del taco, y además aumentar la fuerza resistente sustancialmente, ¿no? Entonces, este valor de 0,81 menor a 1 obliga a un rediseño. Y cuando se rediseña, nuevamente hay que volver a calcular el factor de seguridad contra el momento y el factor de seguridad contra el desplazamiento, hasta que estos valores sean entre 1,5 a 2. El siguiente ejemplo es cuando el muro tiene dos estratos de suelo y es calculado por el método de Coulomb, ¿ya? Por el método de Coulomb. En esta parte hay que trabajar con el valor de las fuerzas verticales que están calculados en el ejemplo 6.4, que debe estar calculados en el ejemplo 6.8, que está en base al ejemplo 6.4, ¿sí? Acá se calculó Coulomb para los dos tipos de suelo, por eso hay dos componentes verticales de presión activa, y la sumatoria de fuerzas verticales, en este caso por encima de la base del muro, es 572 kilómetros. Es de ahí que la fuerza vertical es reemplazada acá para calcular la fuerza resistente, como en los otros casos, ¿no?
Y las componentes horizontales son 2, porque son 2 fuerzas de Coulomb. 2 fuerzas de Coulomb, ¿no? En este caso, el muro por Coulomb sale con un factor de seguridad de 0,62, que también es menor a 1, y por lo tanto, se tendría que pensar en un rediseño de las dimensiones del muro para poder entrar en el rango entre 1.5 a 2 como factor de seguridad, que nos daría la seguridad de construir estos muros y que resistan a las fuerzas que han sido pensadas, diseñadas. ¿Hasta aquí alguna pregunta con respecto a la primera verificación, que es por momentos, y a la segunda, que es por desplazamiento? ¿Alguna pregunta? Bien. Continuando, una vez que se ha tenido la verificación por volteo, un factor de seguridad entre 1.5 a 2, y luego la verificación por desplazamiento, ¿ya? Igual entre 1.5 a 2, con respecto a la base del muro, se procede a hacer 3 verificaciones más. La primera es la verificación a la falla por capacidad de apoyo a la base. Estos muros, son en esencia fundaciones superficiales, ¿ya? Están enterradas en un suelo superficial, ¿ya? Entonces se consideran como zapatas que transmiten una carga hacia el suelo. Y por tanto, en estas condiciones hay que verificar la capacidad del suelo a resistir las fuerzas que transmiten la base del muro, ¿ya? Y en este caso, se trata de la losa de la base como una fundación superficial. Y esta losa de la base, el incremento de esfuerzos puede ocasionar una falla en el suelo por capacidad de apoyo. La distribución de la presión del terreno debajo de la losa de la base puede ser trapezoidal o triangular, ocurriendo generalmente la presión máxima debajo del pie del muro. Esta presión máxima no debe exceder a la capacidad de apoyo del suelo, ¿ya? En esta parte, la losa de fundación está trabajando a fuerzas horizontales y verticales, ¿no? Porque está transmitiendo eso al suelo. Pero además, al tener una geometría irregular, estas fuerzas están actuando en la losa de la base excéntricamente, ¿ya? Esto genera una reacción del suelo, o genera una presión hacia el suelo de forma trapezoidal, irregular, ya no es uniforme porque tiene tanto la componente
horizontal como la excentricidad que genera una distribución trapezoidal, ¿ya? Que usualmente el máximo se encuentra al pie de la losa de la base del muro, por la situación de que la presión activa está trabajando hacia ese lado, ¿ya? Y otra situación extrema es que el muro trabaje de forma triangular. Pero esta situación es la que se debe evitar verificando que la excentricidad dentro del muro no exceda el B sextos, ¿ya? La excentricidad tiene que ser menor a la dimensión de B sextos. Con esta restricción se garantiza que la presión que se transmite hacia el suelo sea trapezoidal, ¿ya? Y esa parte se le explica acá, a través del momento neto calculado a partir del punto C, que es la diferencia entre los momentos resistentes menos los momentos actuantes, que es la diferencia entre la sumatoria de los momentos resistentes y la sumatoria de los momentos actuantes, y este momento neto puede ser transformado a una excentricidad, ¿ya? A un brazo, multiplicado por todas las fuerzas verticales, y luego la excentricidad es calculada como la mitad del ancho menos este brazo. Teniendo en cuenta esta excentricidad, se puede calcular cuánto sería la carga máxima aplicada acá, o sea, la carga que va a transmitir todo el sistema hacia el suelo, como también la carga mínima que va a hacer sentir el suelo en la parte del talón de la losa de la base. Estas dos ecuaciones definen estos valores, ya que es la sumatoria de fuerzas verticales dividido entre el ancho B, multiplicado por 1 más 6 veces la excentricidad entre el ancho B, o 1 menos 6 veces la excentricidad del ancho B. Estos dos valores tienen que ser comparados con la capacidad admisible del suelo, ¿ya? Estos dos valores tienen que ser menor a la capacidad admisible del suelo. De hecho, la capacidad mínima cumple, este valor cumple si es que se ha cumplido con que la capacidad admisible sea mayor a la capacidad máxima, ¿ya? Cuando la excentricidad es el ancho B dividido entre 6 menor al ancho B, la presión del terreno es trapezoidal, mientras que cuando es mayor, la distribución del terreno es triangular, existiendo una fracción de la base en la que presentan esfuerzos negativos. Esta situación tiene que ser evitada, ¿ya? Por lo tanto, hay que verificar que el ancho de la losa de la base sea lo suficientemente grande como que para la excentricidad ingrese dentro de este rango, ¿ya? Y estos valores tienen que ser calculados comparados con la capacidad admisible. Para poder comparar con una capacidad admisible se utiliza la ecuación de Hansen, que toma en cuenta tanto la excentricidad como la inclinación, ¿ya? En este caso, para la fundación continua de ancho finito y largo infinito, que es la situación del muros, los componentes de forma SC, SQ y S gamma son considerados como los factores de profundidad D, I y factores de inclinación I pueden ser obtenidos según se requiera a partir de las ecuaciones dadas en el capítulo 3. Recordemos que en el capítulo 3 se vio esta situación de
fundaciones sometidas a cargas inclinadas, o sea, con componentes horizontales y verticales, y excéntricas, ¿ya? Donde los componentes eh, de los factores de Hansen eran afectados por los componentes alfa, alfa 1 y alfa 2. Bohr les recomienda tomar un alfa 1 igual a 3 para el factor de inclinación y adoptar un exponente alfa 2 igual a 2 para el factor de inclinación de Gauss. La reducción realizada por estos factores se debe a que la profundidad de la fundación del muro es por lo general considerable. En la ecuación 622 es utilizada para calcular la capacidad de apoyo del suelo situado debajo de una fundación rectangular sometida a una aplicación de carga excéntrica. Luego, el área efectiva de la base originada debido a la aplicación de la carga excéntrica es calculado adoptando un largo unitario y teniendo cuidado de que Y, medido a partir del origen mostrado en la figura 636, sea menor a B tercios, garantizándose de esa manera que no se presenten esfuerzos de tensión, ¿no? Y acá se presenta, ¿ya?, la verificación por capacidad del muro, tomando en cuenta el ejemplo 6.1, se tienen los componentes horizontales y verticales, se tiene el momento neto, que es la diferencia entre momentos de resistentes y momentos actuantes. Ya vamos a recordar estos números: 2569 y 929, el ejemplo 6.1, que eso es, ha trabajado acá. Ya, del ejemplo 6.1 se ha calculado las fuerzas que intervienen en este caso, y se ha calculado la sumatoria de momentos resistentes y la sumatoria de momentos actuantes, ¿ya?, que es 2569 entre 929, ¿ya? Y la fuerza vertical de 833.21 y la componente horizontal ¿ves? Aquí está la componente vertical de 833.21 y la horizontal es seguramente la componente horizontal de las fuerzas actuantes. De esta manera se calcula la excentricidad como el momento neto entre la sumatoria de fuerzas verticales, que sería el brazo, y la excentricidad sería el B medios menos este brazo, ¿no?, que sería 0,53. Que es menor a B sextos. En este caso, B sextos es 5 metros entre 6, 0,83 metros, ¿ya? Por lo tanto, cuando la excentricidad es menor a B sextos, lo que se garantiza es que la reacción o el esfuerzo que se va a transmitir al suelo es de forma trapezoidal, y en este caso se calcula la fuerza máxima, que sería en este lado, como la sumatoria de fuerzas verticales entre el ancho B, multiplicado por 1 más 6 veces la excentricidad entre el ancho B. También se puede calcular el mínimo, reemplazando este más con un menos, ¿no? Pero aquí interesa comparar la capacidad admisible del suelo con la capacidad máxima que va a transmitir el muro al suelo. Y para eso se calcula Hansen con cargas inclinadas y
carga excéntrica, ¿ya? En la cual el primer término se reduce porque la cohesión es cero, es una arena limpia. El Q asterisco efectivo porque es una arena, condiciones drenadas, ya se aplica toda la misma teoría. Y en este caso, el Q asterisco toma en cuenta la situación más crítica, que sería el Q asterisco del lado izquierdo, ¿ya? En este lado, la presión que está al lado de la fundación sería la menor. Para tomar en cuenta la excentricidad, se toma en cuenta un ancho efectivo, ya, de esta forma. Y los componentes de los factores de Hansen para el ángulo de fricción dado en la base del muro. Los factores de forma son 1 y los factores de profundidad son estos valores de acá. Y lo que se maneja es los factores de inclinación, que para la componente de Q, alfa toma un valor de 3 y para la componente de alfa toma un valor de 2, ¿no? Y la relación entre la horizontal y la vertical. Y aquí se calcula el factor de seguridad a la capacidad de apoyo, que sería la relación de la capacidad última con la capacidad máxima que estaría entrando acá. ¿Ya? Un factor de seguridad de 2.64. Aquí lo que se recomienda es tener un factor de seguridad mayor a 2. Que la relación entre la capacidad última y la capacidad máxima sea mayor a 2. En este caso estaría bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. De igual manera, en los ejemplos con los 4 siguientes ejemplos, ¿ya? Donde, por ejemplo, en este último caso que se calcula por Coulomb, la horizontal y la vertical tienen valores más elevados y por lo tanto, y además el suelo es un suelo más débil, ¿ya? Y la relación entre el factor de seguridad para la capacidad de apoyo sale 0.37. Eso obliga a la situación de rediseñar el muro, ya sea aumentando la base o tal vez haciendo algún tratamiento al suelo para mejorar sus propiedades, ¿ya? Lo que se busca es que no solamente calcular este valor de factor de seguridad, sino también interpretarlo, ¿no? La relación entre el factor de seguridad de capacidad última y la capacidad máxima menor a 1 implica que una vez construido el muro va a fallar por capacidad de apoyo, ¿ya? Es decir, el suelo va a fallar. Entonces, cuando se verifica que la geometría del muro, ¿ya? Propuesto, verifica la falla por volteo, la falla por deslizamiento y la falla por capacidad, ¿ya? Por capacidad, se verifica a la falla por asentamiento. Esta falla por asentamiento se tiene que verificar con el asentamiento que se produce cuando se construye este muro en el subsuelo por debajo de la losa de la base, mediante todos los métodos que se ha incluido, que se ha estudiado en el capítulo 2, ¿ya? Si es suelo arenoso,
se procederá a aplicar, se procederá a aplicar lo que es Schmerman. Mientras, si es suelos arcillosos saturados, se procederá a calcular qué es lo que pasa cuando se construye este muro y hay un incremento de esfuerzos, ¿ya? Dependiendo si es suelo cohesivo o suelo granular, tal como lo hemos visto en el capítulo 2. ¿Qué es lo que se debe verificar? Que el asentamiento producido por esta carga sea menor al asentamiento tolerado, ¿ya? Que en este caso se puede considerar al muro como una fundación superficial aislada, una zapata aislada, y de esa forma comparar los asentamientos calculados con el asentamiento, eh, producido, ¿ya? Finalmente, se puede producir fallas por cortante superficial o fallas por cortantes profundas en una situación general del muro, ¿ya? Vean estos ejemplos, ¿ya? Donde se puede producir fallas profundas y fallas cortantes, ¿ya? Esta última parte, les voy a dejar para lectura, ¿ya? No vamos a entrar en detalle, eh, porque es el último punto para verificar, y ya con los primeros puntos ya tendríamos suficiente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ya? Este capítulo tiene bastantes ejemplos, ¿ya? Tienen 4 ejemplos, y en cada etapa de estos pasos eh, se verifica todos los procedimientos, ¿no? Excepto en los últimos 2, ¿ya? Vean que para el cálculo de asentamiento y para el cálculo de falla cortante en muro de contención no hay ejemplos, ¿ya? Por lo tanto, el capítulo, ¿ya?, de ejercicios para este punto va a tomar en cuenta hasta el cálculo de capacidad, como se muestra en este capítulo. ¿Alguna pregunta? Bueno, con esto hemos terminado el temario. Como les dije el día de ayer, tenemos programado el examen final el día lunes, martes y miércoles, con respecto a todo lo avanzado. Y posterior a estas rondas de exámenes vamos a proseguir con clases de dudas, ¿ya? Y revisión de notas, digamos, o presentación de notas. Y nada más. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta? Sí se les va a dar más tiempo. Por eso estamos dando 3 días el examen final. El examen es en horario de clases, ¿ya? Inge, una consultita, ¿no lo va a dividir por si acaso, digamos, el primer día ciertos temas, el segundo día otros temas, o no sé cómo va a ser, o en general tenemos que ver todo para que no sea Mira, tan pesado? no lo he decidido todavía hacer. Te mentiría si te digo que tengo planeado. No, el domingo en la noche voy a preparar los exámenes y nada. No hay forma de avisarles. Ya ustedes estudian. Está bien, Inge.
¿Ya? Hasta luego.